este simposio de oftalmología que espero sea bastante enriquecedor para todos. En este momento vamos a hablar un poco de las alteraciones palpebrales, que son muy importantes dentro de este tema del manejo de los ojos, porque recordemos que los párpados tienen unas funciones muy importantes, como son la protección mecánica del globo ocular. Además, proporciona elementos químicos que son fundamentales para la película lagrimal. Además, se encarga de la distribución de la lágrima sobre la superficie ocular mediante el parpadeo que lleva las lágrimas desde el canto externo hacia el canto interno para que pueda drenarse por la vía lagrimal. También en él están las pestañas, que son las que se encargan de proteger el ojo de las partículas extrañas. Y el parpadeo constante que protege la córnea y la superficie ocular de todas las agresiones ambientales y del encandilamiento. Entonces, recordemos algunas cosas fundamentales de los párpados. Los párpados tienen cierta distribución, cierta forma, no solamente para dar un aspecto estético agradable al que ya nos estamos acostumbrando, sino también como algo funcional. Entonces tenemos que tratar de conservar estas medidas, estas proporciones, para que puedan ejercer su función. La hendidura horizontal del párpado es de unos 30 milímetros aproximadamente, y la hendidura vertical varía más o menos entre 8 y 12 milímetros, dependiendo de la edad del paciente, de la raza, del sexo, pero más o menos se debe conservar en esa altura. El pliegue palpebral está más o menos a unos 8 u 11 milímetros de altura desde el borde superior de las pestañas, y la ceja está sobre el reborde orbitario. En las mujeres está un poco más alta la ceja que en los hombres. También hay otra cosa importante, es que ese párpado superior debe cubrir aproximadamente 2 milímetros del limbo superior, y el párpado inferior debe pasar justo sobre el borde del limbo. Puede haber una pequeña variación ahí, pero más o menos esa proporción se debe conservar. Y el canto externo está unos 2 milímetros por encima del canto interno para poder hacer el vaciamiento de la película lagrimal hacia el canto interno. Ahora hablemos un poquito de la anatomía de los párpados. Solamente un repaso rápido. Recordemos que el párpado tiene, su primera capa es la piel. La piel del párpado es de las más delgadas del organismo, lo que le permite una gran movilidad. No tiene prácticamente tejido celular subcutáneo, es mínimo, y eso hace que sea asiento fácil de edemas. Incluso enfermedades sistémicas se manifiestan con edema palpebral. Por detrás de la piel, bueno, en la piel además existen también unos anexos, ¿cierto? Existen folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, y todas estas estructuras se nos pueden alterar generando muchas de las patologías de las que ya hemos hablado, tanto inflamatorias, tumorales y todo esto. Inmediatamente detrás de la piel están los músculos protractores, o sea, aquellos músculos encargados de cerrar el párpado para proteger el ojo. El músculo principal de estos es el músculo orbicular, que es un músculo como en forma de esfínter alrededor de la hendidura palpebral, y está también el músculo corrugador y el músculo procerus, que son los que se encargan de descender sobre todo la ceja. Estos músculos están inervados por el facial y, como les repito, se encarga desde la función de ocluir los párpados. Por detrás del músculo orbicular y de los protectores está la estructura fibrosa de los párpados. La estructura fibrosa la conforman dos estructuras importantes. El tarso es una estructura fibroelástica, no es un cartílago. Cuando tiene aspecto cartilaginoso no es un cartílago, es una estructura fibroelástica, que es el que le da la forma y la estructura directamente en la hendidura palpebral, y además es importante porque contiene las glándulas de meibomio, que son las que producen la capa lipídica de la película lagrimal, para que la película lagrimal se mantenga sobre la superficie ocular. Además, desde el reborde orbitario viene otra capa fibrosa, se extiende desde el periósteo, otra capa fibrosa que se inserta ahí en el tarso, y es el septum o tabique orbitario, que es el encargado de mantener las estructuras orbitarias allá atrás, en la órbita. Retiene toda esta grasita por detrás.
Después de la capa fibrosa sigue otra capa muscular que son los músculos retractores. Los músculos retractores son mucho más evidentes, más claros en el párpado superior. La conforman el músculo elevador del párpado que viene desde el ápex orbitario como músculo, viene junto con el recto superior, llega al reborde orbitario, cambia sus características musculares y se convierte en una aponeurosis y ya se verticaliza para venir a insertarse en la parte anterior del tarso, se junta con el septum y envía unas prolongaciones hacia la piel que son las que van a formar el pliegue palpebral superior. Este músculo elevador del párpado está inervado por el tercer nervio, que por eso también cuando está afectado este tercer nervio me va a afectar otros músculos de la motilidad ocular, como son el recto superior, el recto inferior, el recto medio y el oblicuo inferior, y la pupila también se me puede afectar. En el párpado inferior no existe un músculo elevador o retractor del párpado tan bien definido, sino que existe una prolongación desde el recto inferior que se llama la fascia cápsulo-palpebral, que se va a insertar en el borde inferior del tarso para producir una ligera retracción cuando miramos hacia abajo. Y como parte de esos músculos retractores está otro musculito, que es el músculo de Müller, que nace aquí donde la aponeurosis empieza a convertirse en aponeurosis y se inserta en el borde superior del tarso. Este ya no es un músculo estriado, sino que es un músculo liso que tiene una inervación simpática y se encarga de una elevación mínima del párpado en aquellas situaciones de sorpresa o de estrés. Apenas se encarga de unos 2 milímetros de la elevación. En el párpado inferior existe un músculo similar, que es el músculo tarsal inferior, que cumple una función similar, pero también en menor intensidad. Y la última capa que existe, la conjuntiva, que viene íntimamente adosada al tarso, un poco menos al músculo de Müller, y llega como hasta el ecuador del ojo, donde se pliega y ya viene a pegarse a la esclera, formando la conjuntiva vulvar. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de las malposiciones palpebrales. Ya les han hablado de otras alteraciones de los párpados, de tumores, de enfermedades inflamatorias. En esta conferencia quiero hablarles un poquito más de las malposiciones, que también tienen mucho que ver con el mal funcionamiento del ojo mismo. Lo más importante es hacer una muy buena historia clínica, y la historia clínica la hacemos desde que el paciente entra al consultorio y empezamos a mirar sus actitudes, la forma como se presenta, la forma como habla, la forma como mira. Desde ese momento empezamos a darnos cuenta de muchas cosas que ya nos van orientando hacia qué problema puede tener el paciente. Entonces, en el interrogatorio, lo primero que tenemos que hacer es averiguar desde cuándo empezó el problema. Si fue desde el nacimiento, esto nos dice de pronto si es algo congénito, o puede que no sea algo congénito, sino que haya alguna otra alteración neurológica sistémica que está presente desde el nacimiento, o si es algo hereditario, porque de pronto hay una historia familiar. Pero también puede ser que se presenta después del nacimiento, y esto nos habla de que de pronto, si es en los primeros meses de vida, de pronto fue un trauma del parto, o ya inclusive en niños o en personas mayores puede ser algún problema de una parálisis oculomotora o un problema miogénico, o es una alteración involucional, o averiguar si hay algún trastorno metabólico o si hay de pronto cicatrices, secuelas de algún otro trauma o algún otro tipo de problema que haya tenido el paciente. Además de averiguar en qué momento se presentó, también qué evolución ha tenido, porque puede presentarse de forma aguda, y cuando hay algún cambio en la posición del párpado de forma aguda, averiguemos si es que tiene algún trastorno metabólico, algún problema de tiroides, de diabetes o algún problema metabólico reciente, o investiguemos si de pronto este paciente no tiene alguna lesión compresiva o hemorrágica, puede ser a nivel cerebral o a nivel orbitario. Si es que tiene alguna parálisis oculomotora, investiguemos de pronto, miremos otros signos que me hablan de alguna parálisis oculomotora, si hubo algún trauma reciente, si de pronto tiene alguna inflamación aguda de algún otro tipo, si hubo alguna cirugía ocular reciente que puede estar explicando esa posición de la lesión, que se haya presentado la lesión, o averiguar si es un problema crónico, ¿cierto? Si ya lleva mucho tiempo, si lleva meses, años, en fin, de pronto puede ser algo involutivo, que es lo más común, o si de pronto hay algunas parálisis
como la oftalmoplegia progresiva, que se va produciendo una debilidad progresiva de los músculos, sobre todo de los párpados, y no solamente de los párpados, sino también de los músculos extraoculares. Si es algún problema miogénico como la miastenia, si hay algún proceso cicatricial crónico, si hay otro tipo de inflamaciones crónicas o si son enfermedades sistémicas que me hablan de que en realidad el proceso es crónico. Entonces hay que investigar todo esto porque muchas veces hay que tratar más la enfermedad de base que el mismo problema palpebral. Ya después de averiguar entonces el momento de inicio, la evolución, lo que les decía, la observación. Miramos el paciente desde que entra, uno mira si es que tiene un problema unilateral, si hay alguna asimetría, si altera la posición de las cejas, si uno ve que levanta más una ceja que otra, si de pronto está levantando también algo el mentón o si está cambiando la posición del tercio medio de la cara, la posición de los párpados, de los cantos, de las pestañas, cómo se ven las pestañas, si están descendidas, si están torcidas, alguna cosa de estas, si hay algún otro tipo de deformidad en la cara y si el paciente tiene ciertos movimientos anómalos, si de pronto se está tocando, si está haciendo alguna cosa como para mejorar su posición, también todo eso nos va a orientar un poquito de qué puede tener el paciente. Entonces ya después de todo esto, con solamente este interrogatorio ya tenemos una idea más o menos de por dónde va el diagnóstico. Y ya nos sentamos a hacer el examen. El examen tiene que ser muy completo. Hacemos primero siempre, como han visto, siempre empezamos por la agudeza visual y si podemos hacerle la refracción bien, si no tenemos forma de hacer la refracción, por lo menos usemos un estenopeico para mirar si mejora la visión con estenopeico, mirar la motilidad ocular, mirar las pupilas, hacer una evaluación también de la córnea, si de pronto hay algún problema en la córnea que me puede estar induciendo el problema de los párpados porque puede ser secundario. Mirar no solamente la posición del párpado, sino si el borde palpebral tiene alguna alteración, si de pronto las pestañas están alteradas, mirar la conjuntiva cómo está, si hay una congestión conjuntival, hacer un estudio completo también si tiene ojo seco, porque si de pronto se le va a hacer alguna cirugía, de pronto puede tener alguna implicación si tiene algún ojo seco de base. Evaluar el fenómeno de Bell. Recuerde que el fenómeno de Bell es el que se encarga de proteger la superficie ocular cuando dormimos, porque al dormir, al cerrar los párpados, los globos oculares ascienden, de manera que si se expone un poquitico la hendidura palpebral, la córnea queda protegida. Entonces hay que ver si el paciente tiene el fenómeno de Bell bien desarrollado, hacer siempre medidas comparativas, mirar si hay asimetrías entre un ojo y otro, palpar, tocar si de pronto hay cicatrices, si hay masas, si hay alguna cosa que me pueda producir la alteración y evertir siempre el párpado para detectar alguna alteración también en la superficie posterior del mismo. Ahí tomamos unas medidas, por ejemplo, de la función del elevador. Entonces, ¿cuáles son las malposiciones palpebrales más frecuentes que podemos encontrar? Lo más común es la dermatochalasis, que es diferente a la blefarochalasis. La dermatochalasis es un descenso que se hace de los tejidos palpebrales y perioculares, generalmente por una relajación de tipo involucional. No solamente se descienden los párpados, se relajan los párpados, sino también todos los tejidos perioculares como las cejas y los cantos, todo esto se va relajando, entonces vamos viendo que todo va cayendo como por gravedad. ¿De qué causa? Envejecimiento. Con los años se van relajando todos los tejidos, van descendiendo, pero hay ciertos factores que agravan la cosa o que lo precipitan o hacen que se presenten más rápido, como factores hereditarios o algunas alteraciones o enfermedades como las parálisis faciales, los trastornos tiroideos, enfermedades del colágeno y pacientes que se hacen rascado frecuente hacen un mayor deterioro progresivo. Entonces la dermatochalasis es diferente a la blefarochalasis. La blefarochalasis es un síndrome que fue descrito por Fuchs desde 1817, afortunadamente no es muy frecuente y consiste en edemas crónicos e intermitentes de los párpados que generan todas estas bolsas, pero mire que son bolsas edematosas, eritematosas, que no es igual a la dermatochalasis en la que simplemente el tejido está con pérdida de la laxitud.
Con el tiempo se va presentando también como una atrofia, un adelgazamiento de la piel y puede generar inclusive una ptosis palpebral. Entonces, en estos pacientes hay que tratar primero todo este proceso inflamatorio antes de hacer cirugía de blefaroplastia, porque podemos antes empeorar la inflamación. Entonces, el tratamiento de estas dermatochalasis y blefarochalasis prácticamente siempre es quirúrgico. Las alternativas que hay en el mercado de ultrasonido, de láser, ayudan como a mejorar un poquito la textura de la piel, pero nunca nos van a quitar bolsas. Y la cirugía tiene un fin estético o funcional. Lógicamente, la parte estética es muy importante, sin irnos a exagerar, ¿sí? Porque al exagerarnos de pronto, por hacer bonito hacemos feo, vamos a dejar de pronto un paciente con problemas funcionales, y como oftalmólogos y sobre todo en el área de plástica ocular nos interesa más la parte funcional, nos interesa que ese ojo vea bien, se sienta cómodo, esté confortable, así tenga un poquito de bolsita, un poquito de relajación, no importa, pero que el párpado esté funcional. Entonces es muy importante tener eso presente. Además son muchos los pacientes a los que finalmente le decimos mejor no se opere, usted todavía no es candidato de cirugía, tratemos primero ese problema de base, tratemos primero su ojo seco antes de decidir una cirugía de párpados para evitarle otro tipo de problemas mayores. Entonces, cuando ya vamos a hacer el tratamiento tenemos que mirar qué es lo que está alterado, tratar la alteración. Si hay que levantar la ceja, hay que hacer distintas técnicas para hacerlo, sea por abordaje directo, sea por frontoplastia, inclusive ya los endoscopios nos ayudan mucho a hacer un buen levantamiento de las cejas y de reposicionar toda la frente y todas esas arrugas que se van formando por el exceso de contracción de los músculos de la frente. También hay algunas suturas que podemos utilizar directamente sobre la ceja o a través del mismo abordaje de la blefaroplastia, se puede también ayudar para hacer el levantamiento de la ceja. La blefaroplastia superior, que se hace a través del pliegue palpebral superior resecando el exceso de piel y de grasa, y la blefaroplastia inferior, que se puede hacer por vía anterior, haciendo una incisión subciliar, levantando un colgajo musculocutáneo y resecando el exceso de grasa, o se puede hacer también por vía transconjuntival cuando no hay exceso de piel, sino solamente grasita que sobra, entonces se puede hacer por vía transconjuntival. Aquí vemos, por ejemplo, dos casos de dermatochalasis muy distintas. Esta, por ejemplo, es una persona con cejas en muy buena posición, gran redundancia de piel palpebral superior, de piel palpebral inferior, mientras que este tiene un gran descenso de las cejas que le genera mayor redundancia de la piel de los párpados superiores. En los dos tengo que hacer el tratamiento adecuado, blefaroplastia superior e inferior, que me quede lo más natural posible y lógicamente estéticamente muy aceptable. Igual que en este señor, si yo no le levanto un poquito la ceja, me va a quedar una ceja muy pegada al pliegue palpebral. Entonces tengo que hacer un manejo equilibrado de su posición palpebral y periocular. La otra alteración de los párpados de la posición palpebral es la ptosis palpebral. La ptosis palpebral es el descenso del párpado superior respecto a su posición normal con una insuficiencia en su retracción. Puede ser unilateral o bilateral, a veces simétrica, a veces puede ser bilateral asimétrica y ahí toca hacer un muy buen examen para detectar si en realidad es bilateral asimétrica o si es unilateral. La ptosis palpebral me compromete todavía más el campo visual porque el párpado está descendido y me va a dificultar mirar por ese campo visual superior. Por eso los pacientes tienden a elevar las cejas para tratar de compensar y tratar de ver por ese campo superior o elevan el mentón para poder tener un poquito de visión en la posición de frente. Además, ese descenso del párpado sobre la córnea va a inducir defectos refractivos y en los niños esos defectos refractivos me pueden llevar a una ambliopía. ¿Cómo se clasifica la ptosis? Inicialmente se clasificaba según el momento de aparición de la ptosis en congénita o adquirida. Ya la tendencia es más a clasificarla de acuerdo a la causa de la ptosis, que puede ser por un mal desarrollo del elevador, puede ser una ptosis de tipo miogénico, neurogénico, puede ser involutiva, mecánica, traumática y también importante el capítulo de la pseudotosis.
Entonces, cuando hay un mal desarrollo del elevador, prácticamente son todas las tosis congénitas. O sea, es un músculo elevador que no se desarrolló adecuadamente y no tiene una buena función ni para la contracción ni para la relajación. Puede ser simple, estar afectado únicamente el músculo elevador, o puede estar también comprometido el músculo recto superior, que es lo que llamamos la doble parálisis de elevadores. También puede haber afección de otros músculos extraoculares, que es lo que llamamos la fibrosis congénita de los músculos extraoculares, o se puede asociar con otras alteraciones. Antes de hablarles de eso, miren, por ejemplo, vamos aquí este niño, sí, tiene una tosis palpebral y en la mirada arriba tampoco eleva el párpado. Se caracteriza porque no tiene una buena elevación palpebral. Igual, cuando mira para abajo tampoco desciende adecuadamente. Y la blefarofimosis, que es una alteración en la que está reducida todas las medidas del párpado, tanto la hendidura horizontal, vertical, la altura del párpado mismo, tiene un pliegue epicantal inverso y muchas veces también con ectropio. Hay que corregir todas estas alteraciones por pasos para poder ampliar lo más posible esa hendidura palpebral. Esto tiende a ser autosómico dominante. La más común de todas es la tosis aponeurótica involutiva, que esta tiende a ser bilateral, como les digo, no siempre simétrica, puede ser asimétrica, y se debe generalmente o a una tracción repetida del párpado, pacientes con rascado frecuente o que se están haciendo tracción constante del párpado, es en personas adultas por lo general, aun cuando hay algunos niños que de pronto por trauma en el parto, por ejemplo por forceps o en fin, también pueden tener una tosis con desinserción de la aponeurosis. Se caracterizan porque tienen una muy buena función del elevador, pero el pliegue palpebral o la arruga cutánea está más alta de lo normal, el surco palpebral también se profundiza, miren un surco muy profundo. Cuando la persona mira hacia abajo, el párpado desciende más de lo normal y esto me habla de que hay una desinserción de la aponeurosis. Cuando ya hacemos la corrección de esa tosis y reinsertamos la aponeurosis, mire que ya el surco palpebral se nos mejora, ya queda más lleno el surco palpebral y los pliegues ya quedan a una altura mucho más adecuada, además de que mejora lógicamente la posición del párpado. La tosis mecánica, generalmente por situaciones que están generando algún peso en el párpado, como tumores, como este hemangioma capilar, por ejemplo, me va a inducir una tosis mecánica que hasta que yo no mejore esa alteración, como un chalazion también, otro tipo de tumores, no voy a mejorar la posición palpebral. Este niño, por ejemplo, ya le habían tratado ese hemangioma, tiene algunas cicatrices y prácticamente quedó con una tosis mínima después del tratamiento. Edemas también me pueden producir tosis mecánicas. Y las pseudotosis, que como les decía es un capítulo importante, son otras alteraciones palpebrales que pueden parecer que tienen una tosis, pero realmente no lo es. De lo más frecuente es la dermatochalasis. Miren esta señora con esos pliegues, con esos párpados tan redundantes, que al caer sobre las pestañas hacen que el párpado se vea como descendido, como que se hubiera caído. La hipotropia, cuando el ojo está también descendido, en los estrabismos que hay descenso del globo ocular, el párpado desciende con él. Y la retracción palpebral del lado opuesto, cuando a veces empieza una enfermedad de Graves, empieza de pronto una retracción unilateral y el paciente cree que ese es su ojo normal y piensa que este es el que está descendido. Entonces hay que tener un muy buen ojo clínico y mirar que de pronto no vayamos a operar una tosis que no es tosis verdaderamente. En esta señora, por ejemplo, al tratar su dermatochalasis, con solo mejorarle esta piel redundante, miren cómo ya le aumentó la hendidura palpebral. La tosis miogénica por miopatías sistémicas como la miastenia gravis, que se caracteriza porque es una tosis que va siendo progresiva en el tiempo y durante el día el paciente se levanta bien y en las tardes ya ve que sus párpados están más caídos o cuando hace ejercicio. Estos pacientes hay que hacerles una muy buena evaluación neurológica, hacerles una prueba de tensilón o una electromiografía de fibra única y ya el manejo es más que todo por neurología con anticolinesterácicos. Generalmente con eso mejoran, ya después si no mejoran completamente hay que hacer tratamiento quirúrgico. Las distrofias musculares progresivas, existen también otras alteraciones como la oftalmoplejía progresiva externa, como esta muchachita por ejemplo,
que ve tan mal que inclusive para ponerla a mirar hacia arriba tiene que levantar el mentón, no es capaz de levantar ni los ojos ni los párpados, tiene una alteración de todos los movimientos oculares, y la distrofia miotónica de Steinert. La ptosis neurogénica, podemos tener afección del tercer nervio, que me va a afectar el músculo elevador, los rectos superior, medio, inferior y el oblicuo inferior, y a veces también la pupila, ¿cierto? Entonces es una ptosis que aparece relativamente de manera aguda, con una desviación ocular y una alteración de la pupila. Entonces ya sabemos que hay que hacerle unos estudios más a fondo, metabólicos, neurológicos, en fin, para detectar cuál es la causa y manejar la causa de base. Pero también puede ser afección del músculo, del nervio simpático, que me va a afectar el músculo de Müller, que acuérdense que se encarga solamente de 2 milímetros de la elevación. Entonces son ptosis muy pequeñitas, de 2 milímetros, que también pueden tener miosis, ¿sí? Y lo más característico es el síndrome de Horner, que se da cuando hacemos algún procedimiento o algún trauma en la base del cuello, en el ápice del tórax. Se va a afectar el simpático que pasa por ahí, va a producir miosis, una ptosis leve y anhidrosis o cambios de temperatura en ese lado de la cara. El tratamiento de las ptosis palpebrales, lógicamente depende de la edad del paciente y dependiendo de la causa de base. Si es un niño, hacer un seguimiento estrecho. En general tratamos de no operar niños muy pequeños, a no ser que consideremos que tenga un alto riesgo de ambliopía o que de pronto esté con una tortícolis por una posición compensadora de cabeza, lo operamos un poquito más prematuramente. De lo contrario, un seguimiento muy estrecho, con muy buena refracción, con muy buena corrección óptica, con manejo de la ambliopía, y preferible si logramos llegar hasta la edad escolar. Pero hay algunos casos en que hay que operar antes, entonces ya eso uno lo tiene que determinar, tanto el oculoplástico, de pronto en compañía con el oftalmopediatra, para tomar esa decisión. Estudiar siempre la causa de la ptosis antes de decidir la cirugía, y cuando ya decidimos hacer cirugía, depende del procedimiento, ¿cierto? de la ptosis. Si son ptosis muy leves, basta hacer una resección del Müller. Si son ptosis moderadas, hacemos resección o reinserción de la aponeurosis, y si son ptosis severas, hacemos una suspensión al músculo frontal. Ahí vemos, por ejemplo, una paciente con una ptosis unilateral en la que se le hizo una resección del elevador y quedó con una adecuada simetría. La otra malposición importante es el entropion, triquiasis y distiquiasis, que vienen como juntas. Es la inversión del borde palpebral. El borde palpebral se invierte y hace que las pestañas y que esa piel prácticamente esté rozando en la superficie del ojo. Es mucho más común en los párpados inferiores que en los párpados superiores y es bastante sintomática. Es un paciente que está siempre con dolor, irritación, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y van a tener alteraciones en la córnea. La triquiasis realmente es el crecimiento anómalo de pestañas hacia adentro. Entonces, lógicamente, si yo tengo el párpado invertido, pues las pestañas también van a estar invertidas, pero a veces son simplemente las pestañas las que están naciendo en el sitio adecuado, pero que se dirigen mal hacia el globo ocular. Y la distiquiasis es que hay una alteración generalmente congénita con una doble hilera de pestañas que ahorita les voy a mostrar. Las causas del entropium también puede ser involucional por una laxitud palpebral, por una laxitud cantal. Hay que mirar muy bien, tocar, traccionar. Miramos que el párpado se deja traccionar más de lo normal, que si yo reposiciono el canto externo me mejora el entropium. También hay un enoftalmos que está contribuyendo a que el párpado no tenga un buen soporte. El orbicular preseptal se cabalga sobre el pretarsal, haciendo que el párpado se invierta, y los retractores están débiles, entonces hacen que tampoco se sostenga bien en la posición normal. El entropion espástico se presenta generalmente cuando hay una contracción severa de ese orbicular preseptal, generalmente como un mecanismo de defensa a un fenómeno irritativo de la superficie ocular, cuando hay alguna úlcera, una conjuntivitis, una queratitis. Entonces el paciente contrae fuertemente el párpado y hace que el borde palpebral se invierta. Pero generalmente de base hay una forma involucional. Un paciente joven con todas sus estructuras palpebrales normales, así apriete muy duro el párpado, no va a ser un entropion. Si ya hay una debilidad de las estructuras es cuando se produce el entropion involucional. Aquí vemos este paciente que aprieta el párpado, inmediatamente cuando vuelve a abrir está el párpado en entropio. El cicatricial
Aquí sí puede afectar también el párpado superior, por lesiones cicatriciales tarsoconjuntivales. En el párpado superior se da por traumas o por tracoma, este paciente con una secuela de un trauma. El tracoma, aquí no lo vemos mucho, pero en los Santanderes, por ejemplo, se presenta con bastante frecuencia y afecta la conjuntiva tarsal, me produce una cicatriz en la parte posterior del párpado que va a inducir el entropio. También hay otras situaciones como blefaroconjuntivitis crónica, quemaduras, síndrome de Steven-Johnson, pemphigoide cicatricial, trauma, síndrome de Sjögren. Todas estas alteraciones me van a producir cicatrices en la conjuntiva que van a producir un entropion cicatricial. Las alteraciones de las pestañas, aquí pues para recordarle lo que les acaba diciendo, mire aquí un paciente está haciendo ya un entropion cicatricial, secuelas de un Steven-Johnson con las pestañas que se están invirtiendo. Y esta es una distiquiasis, miren la doble hilera de pestañas. Estas son glándulas de meibomio que tuvieron como una metaplasia y se convirtieron en folículos pilosos, generando esa hilera de pestañas que es bastante sintomática. El tratamiento del entropion, ¿cuál es? En la fase inicial, mientras el paciente llega a alguna cirugía que le reposicione el párpado, hay que hacerle una muy buena lubricación ocular, poner antibióticos para la secreción que tiene, si es el caso, usar antiinflamatorios. Los lentes de contacto terapéuticos nos sirven ahí mientras llega el momento de la cirugía porque la córnea queda protegida mientras tanto. A veces los procedimientos se demoran mientras las autorizaciones y todo eso, entonces toca hacerle eso. O en el entropion espástico muchas veces no queremos todavía hacer la cirugía del párpado porque queremos mejorar el otro problema de base que puede tener el paciente. A lo mejor le están haciendo algún tratamiento de superficie, de córnea o de cristalino o de glaucoma o alguna cosa, hay que mejorar eso primero. Entonces muchas veces ponemos el lente de contacto como protección mientras tanto, y ya cuando vamos a hacer la cirugía tenemos que mirar si hay que corregir la laxitud cantal y palpebral, si hay que reinsertar los retractores o si simplemente basta con poner unos puntos evertores. Y cuando ya es un entropion cicatricial, sí nos toca utilizar injertos mucosos en la conjuntiva para aumentar la lamela posterior. La otra alteración de la posición palpebral es el ectropion, que es una eversión del margen palpebral. Entonces este párpado evertido, que no está haciendo un buen contacto con el globo ocular, no está permitiendo un adecuado bombeo de la lágrima, lo que va a producir un lagrimeo, y si está totalmente vertido, también esa conjuntiva va a estar expuesta, irritándose, desecándose, inclusive muchas veces se va queratinizando y va a producir también secreción y una cantidad de síntomas irritativos. Entonces, las causas son prácticamente las mismas del entropion. Puede ser involucional, como todo es lo más común, la misma laxitud palpebral, laxitud cantal, desinserción de retractores, pero aquí la debilidad es más que todo el orbicular pretarsal, más que del preceptal. Entonces, al predominar el pretarsal, hace que el párpado se evierta. El ectropion paralítico también es bastante común, también asociado como a un proceso involucional de base. Un paciente joven con una parálisis facial es muy raro que haga un ectropion, y es porque lógicamente al no estar inervado el músculo orbicular por el facial, no tiene un buen soporte y se va debilitando. Entonces, además de que queda con un lago oftalmos que no puede cerrar el globo ocular, el párpado se relaja y se evierte. El ectropion cicatricial es porque ya aquí el problema es un acortamiento, pero en la lamela anterior, o sea, en la piel, y generalmente se debe a trauma, que genera algunas cicatrices, ¿sí? O muchas veces posquirúrgico, a veces nos excedemos en las blefaroplastias o en algunas, o a veces también después de algunas cirugías de resección de tumores en párpados o en cara, o en fin, pueden quedar algunas cicatrices que nos van a generar tracción del párpado, e incluso con enfermedades cutáneas cicatriciales, ictiosis, dermatosis actínicas, rosáceas, todo este tipo de enfermedades cicatriciales de la piel van a generar esa tracción del párpado hacia afuera y van a producir una eversión, que si yo no manejo esa parte inicialmente no voy a obtener un buen resultado tampoco posquirúrgico. Entonces el tratamiento igualmente, una muy buena lubricación, antibióticos cuando haya infección, antiinflamatorios también si es necesario,
Aquí tenemos que trabajar muy en compañía del dermatólogo. El dermatólogo nos colabora mucho en el manejo de cicatrices, en el manejo de todas esas rosáceas, de esas dermatosis actínicas, de lubricar muy bien esa piel. Ahí sí es fundamental ese tratamiento en conjunto. A veces uno se desconcierta que remite el paciente al dermatólogo y después no lo terminan remitiendo, entonces uno dice, pero por favor, es que necesitamos manejo en conjunto para esto. Cuando ya el paciente está en condiciones mucho más adecuadas, que su piel está mucho más lubricada, está en mejores condiciones, ya podemos pensar en cirugía, y lo que hay que hacer es corregir la laxitud cantal y palpebral, reinsertar los retractores si están desinsertados. Cuando el párpado ya está muy laxo, porque a veces por el ectropion de tanto tiempo, por el exceso de laxitud de tejidos, ya es un párpado muy laxo que no se acomoda fácilmente con estas otras cirugías, toca hacer una resección en cuña. Y en algunos casos nos toca recurrir a injertos o colgajos de piel de lamela anterior para mejorar la posición del párpado.